nuevamente, sean todos bienvenidos. Gracias a Dios que pues cada uno de ustedes puede estar aquí con nosotros, que Dios ha estado seguramente hablando a los presentes, ministrando su palabra, no solamente en la reunión, sino seguramente en la semana, en el transcurso de la semana, Dios hablando a cada uno de ustedes. Y es algo muy hermoso de parte de Dios que Él nos habla, nos enseña cosas para que nuestra vida no sea igual, no sea la misma. Yo creo que es el propósito, el objetivo de Dios, enseñarnos cosas para poder acercarnos más a Él, vivir conforme a su voluntad, y es algo muy importante. Vamos a pasar a la enseñanza. Hace 8 días el hermano Sergio, que estuvo compartiendo con nosotros acerca de la música cristiana, un análisis que se hizo sobre la música, nosotros también le denominamos la música pseudocristiana, porque realmente es un seudónimo nada más, es un nombre refiriéndose, mucha de esa música es solamente el nombre de música cristiana, pero en la realidad no hay como tal realmente una inspiración o un fervor, una devoción o realmente una piedad que se transmita a través de esta música. Entonces, el hermano Sergio, que estuvo compartiéndonos de este tema, pues yo creo que abrió una puerta ahí también abrió una puerta en el aspecto de que nos refería a algunas cosas también muy difíciles pues hasta de creer, ¿no? Por ejemplo, una de las imágenes de los videos que veíamos ahí respecto a una agrupación, pues que obviamente es según música cristiana, música grupera, con ese ritmo de música grupera, y pues obviamente habla de la gran corrupción o gran inmoralidad que ya existe aún en este sector. Ahora, aquí es donde se abre esa puerta, o donde empieza a asomarse solamente un pequeño botón de todo lo que hay ahorita en las iglesias, en las denominaciones, y que son precisamente cuestiones que ponen en tela de juicio, que minan y quitan la credibilidad, la reputación de las instituciones religiosas, para dejarnos también al descubierto lo que en realidad hay ahorita en muchas congregaciones, en muchas iglesias, en muchas agrupaciones religiosas que están destruyendo las almas, que están destruyendo la vida de las personas. Y vamos a estar nosotros hoy revisando acerca de las sectas y los falsos maestros. ¿Por qué? Porque aunque es un tema que tiene que ver, o esta serie de enseñanzas tienen que ver con ser salvos de esta perversa generación, realmente la corrupción que nosotros hemos estado analizando no es solamente en un sector, o sea, en un sector de la sociedad. No es solamente en algunas áreas de nuestra sociedad. Ya se han hablado temas que tienen que ver con los perjuicios, o sea, los daños, la destrucción que generan distintos vicios, por ejemplo, distintas conductas que lleva el hombre y que genera precisamente un mal en ellos, en los que están a su alrededor. Pero otra cuestión también que ha estado afectando mucho es precisamente las sectas y los falsos maestros, que en realidad ahorita abundan este tipo de agrupaciones o este tipo de personajes que también están generando mal en la sociedad, en las personas. Y nosotros vamos a estar observando este tema. Yo les invito a que hagamos una oración, por favor. Vamos a inclinar nuestro rostro a pedirle a Dios su ayuda y su favor en esta enseñanza. Padre, te queremos agradecer y te damos la gloria, como en estos cantos, Señor, se ha podido llevar a cabo, Señor, el glorificarte. Pero también, Señor, queremos en este momento pedirte, Señor, que nos ayudes para poder entender tu palabra, para poder, Señor amado, recibir de ti hoy un consejo también respecto a esta área que está afectando en nuestra sociedad, Señor. Ayúdanos, Señor,
Padre, tú mismo hacías advertencia, Señor Jesús, en la Escritura y en tu palabra, en tu Evangelio, respecto a los tiempos peligrosos que se están viviendo, Señor, los últimos tiempos. Y en esos tiempos, Señor, tú mismo nos decías que abundarían los falsos cristos, los falsos maestros, Señor. Y Padre, hoy queremos que tú nos ayudes a entender respecto a este tema, Señor. En el nombre de Jesús queremos pedirte de tu ayuda, de tu gracia, el favor de tu Espíritu para entender estas cosas. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Realmente este tema, pues cada día yo creo que pasa, cada semana, cada mes, se van aportando elementos para poder entender la problemática, lo peligroso también y lo delicado que incluye precisamente las sectas, los nuevos movimientos, los problemas que se dan en organizaciones que no son nuevas o que no necesariamente tienen que ser nuevas, sino que ya llevan trabajando décadas, algunas llevan siglos trabajando, iglesias, congregaciones, movimientos religiosos, pero que conforme pasa el tiempo, las agrupaciones realmente nos van aportando todo el daño o nos deja ver toda la podredumbre que hay dentro de estas organizaciones. Muchas de ellas, la verdad, a pesar de que han habido ciertas restricciones, ciertos cuidados, medidas, no tarda en salir precisamente la gran corrupción que existe en estos centros, en estos lugares. Y uno de los casos, la verdad, no es por iniciar ni empezar a atacar aquí a alguna agrupación, sino realmente por la realidad que está saliendo a la luz de unas décadas a la fecha, de unas décadas atrás hacia la fecha, cuántas acusaciones clericales han tenido los sacerdotes, los obispos, encargados de sectores religiosos, y particularmente me refiero a personas de la Iglesia Católica, donde se han abonado, cada día más se abonan esa lista de acusaciones y de obviamente señalamientos, demandas. Se han acusado a distintas en este caso a distintos sacerdotes de esta organización para poderles obviamente hacer algún juicio. Por ejemplo, la realidad es que la iglesia en Estados Unidos, la Iglesia Católica en Estados Unidos, hace algunas fechas atrás, se había dedicado a pagar $13 millones, 13,000 millones de dólares para las personas que han sido víctimas de algún problema de pederastía, o sea, por parte de algún cura. Los curas que han abusado de niños, que han abusado de personas que son feligreses a esta organización y han recibido algún daño y algún mal, pues han sido solamente algunos de los datos. La verdad es que ahí podríamos ahondar más sobre este tema y hablar sobre las distintas acusaciones que antes eran más cuidadas. Los medios de comunicación eran más reservados para anunciar y para difundir realmente la realidad en la cual se vive en una organización así religiosa. Ahora hay distintos medios de comunicación donde ahora la verdad es que las personas ya no se quedan con la boca tapada y ahora pueden hablar realmente lo que está aconteciendo en distintas organizaciones religiosas, entre ellas la Iglesia Católica. Por ejemplo, hay acusaciones ahorita, o hay algún tipo de acusación en los Estados Unidos, sobre todo en el estado de California, allá en los Estados Unidos, acusaciones sobre Norberto Rivera, sobre encubrimiento, y donde lo han tenido que llamar a declarar para que él explique sobre encubrimientos hacia sacerdotes que han cometido abusos sexuales sobre niños, sobre personas vulnerables. Y así podemos dar noticias y datos respecto a lo que ha pasado. No hace mucho tiempo, hace algunos años, precisamente se destapó todo lo que se organizaba y se hacía en esta comunidad conocida precisamente como los Legionarios de Cristo, una agrupación fundada por un mexicano, el padre Maciel,
que precisamente llevó muchos años en esa organización como director, como el dirigente de este movimiento, y que obviamente tenía como enfoque misericordia y hacer bondad con las personas, pero obviamente en todo eso estaba entremezclado los placeres sexuales que este hombre quería tener con las personas. Un ex sacerdote comunicaba o decía que Maciel era un hombre que estaba realmente mal de sus facultades, era un hombre psicópata que había llevado una gran cantidad de fantasías sexuales con personas que estaban dentro de esa agrupación y los niños que tenían, con los cuales ellos tenían contacto. Y obviamente este hombre murió, pero fue un hombre muy cercano también en su movimiento y en su proceder a la Iglesia Católica, y obviamente sobre todo en aquel entonces al Papa Juan Pablo II, que en aquel entonces era precisamente el Papa, y obviamente apoyaba mucho la causa de los legionarios de Cristo. Bueno, así pudiéramos hablar de distintos personajes. Ya la siguiente semana vamos a dividir este estudio en dos partes. La siguiente semana vamos a estar viendo un poquito más de esto y enfocándonos sobre los falsos maestros. Pero el día de hoy yo quisiera precisamente también que pudiéramos entender el trasfondo de por qué este tipo de cuestiones son de gran importancia, o deben de ser de gran importancia para nosotros, por la perversidad en la que estamos viviendo y la generación tan perversa que ha habido o que se está levantando en medio de nosotros, y que obviamente es de ella de donde Dios nos pide que salgamos. Hace 8 días precisamente el hermano, haciendo una referencia a Babel, veíamos cómo Babel empezó a entremezclar lo del mundo con las cosas de Dios, y así vemos cómo los distintos movimientos evangélicos, los protestantes, los testigos de Jehová, no hay de alguna forma alguna organización que se esté librando, salvo obviamente el verdadero cuerpo de Cristo, la verdadera iglesia de Dios, que se está limpiando, que se está santificando, preparando para el retorno de Cristo. De ahí en fuera, la realidad es que distintas organizaciones se han entremezclado con las cosas del mundo, se han entremezclado con cuestiones del mundo, y obviamente eso habla de cómo la corrupción empieza con cuestiones tan simples, pero después a la larga genera una corrupción todavía mayor, donde las personas no pueden encontrar la diferencia entre lo bueno y lo santo, entre lo inmundo y lo santo, y hacen una entremezclanza de lo inmundo con lo santo, y metiendo cuestiones abominables como los casos de pederastía. Imagínate, los sacerdotes que realmente delante de una multitud de personas se levantan ahí para darle su bendición con su mano a las personas, pero con esa misma mano han hecho maldad con las personas inocentes, con los niños, con mujeres, con hombres también. Han terminado haciendo cosas terribles. Y esa mano es ocupada por un lado para mandar una bendición a las personas, pero esa misma mano también es ocupada para destruir a almas, a vidas. Entonces eso nos deja ver la corrupción tan grande y el daño tan profundo que hay precisamente a causa de este mal, las sectas y los falsos maestros. Vamos a empezar viendo algunos datos. Yo quiero presentar 3 casos que ya los hemos comentado en otro tiempo, 3 casos precisamente de movimientos o de sectas que han llevado a las personas a un asesinato, a un homicidio, a un suicidio más bien. A un suicidio. Y es conocido esto precisamente dentro de las personas que estudian los movimientos religiosos, las sectas que surgen nuevamente o los nuevos movimientos que están originándose. La gente precisamente está analizando. Mira, por ejemplo, cuando una persona quiere registrar una iglesia ante una institución de gobierno, la institución del gobierno le pide una declaración de fe. Y en esa declaración de fe, mira, no es nada más como un requisito. No sé aquí en México, pero sobre todo en otros lugares puede ser precisamente un medio muy importante para que las mismas autoridades analicen, sepan discernir o puedan ver cuál es la preferencia, la inclinación o la dirección de ese nuevo movimiento que se está registrando ante una autoridad.
Y todas las instituciones que estén registradas tienen precisamente una declaración para que las autoridades sepan en base a qué es el perfil de esa organización. ¿Cuál es su doctrina? ¿Qué piensan? ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Qué beneficios quieren hacer a la sociedad? ¿O realmente qué beneficios pueden aportar? ¿O qué signos de alarma puede haber en tal agrupación? Entonces, para una autoridad, por ejemplo, eso puede ser algo muy importante. Y en este tipo de casos que vamos a estar comentando, realmente hay agrupaciones que, mira, han pasado por un momento desapercibidas, pero de repente, de un momento a otro, esas organizaciones pasaron a formar parte de datos históricos o de datos alarmantes dentro de una comunidad, dentro de una institución, dentro de las asociaciones religiosas, dentro inclusive de las mismas autoridades de una nación, de un país. Empezaron a tener cuidado respecto a los movimientos religiosos. Vamos a estar hablando de 3 personas o de 3 movimientos, pero antes de eso, vamos a ver un texto que está aquí en el libro de Lucas, capítulo 21, en el verso 8. Él entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, yo soy el Cristo. Y dice: el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Vuelvo a leer este pasaje. El que está hablando es el Señor Jesucristo, el Señor Jesús, y nos dice aquí: Él entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo. Dice: y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Otro pasaje paralelo a este es el que está en capítulo 24 de Mateo, y precisamente el Señor Jesús ahí nos hablaba de ciertas señales que muestran los tiempos previos a su retorno, a su venida. Y obviamente dentro de esas cosas está precisamente esta señal. Dentro de esas señales encontramos esta, que es el que vendrían muchos en su nombre, diciendo: yo soy el Cristo. Cuando dice aquí yo soy el Cristo, está refiriendo el Señor Jesucristo que se iban a presentar precisamente como de parte de Dios, y aún hasta tal grado como Dios mismo en la tierra. Y hay personajes, lo vamos a estar viendo la siguiente semana, que se han presentado así como el Cristo. Y todo esto obviamente nos hace referencia a esos falsos maestros. Nos hace referencia a la Escritura, a que tengamos cuidado de esos falsos maestros, porque el tiempo está cerca. Pero nos advierte el Señor Jesús: mas no vayáis en pos de ellos, porque son muchos, dice también. Son muchos y pudieran pasar desapercibidos. Es más, mira, la realidad es que ahorita vamos a estar viendo los que llegaron a un extremo, pero también vamos a poder entender aún aquellos que a lo mejor es el pastor de una iglesia ahí en la montaña, donde solamente se reúnen unas 4 o 5 personas, pero ha logrado tener control sobre las almas, sobre las personas. Y eso es en base precisamente al peligro que existe, obviamente, en este sentido, a los movimientos que no se apegan realmente a la voluntad de Dios, aquellos movimientos, aquellas organizaciones que no consideran realmente a Dios como el que dirige y el que debe de dirigir sus vidas. Vamos a ver algunos casos. El primero es un hombre conocido como Jim Jones. Este hombre, Jim Jones, lo hemos ya mencionado en otros momentos. Era un pastor que originalmente era él un granjero. Después fue introduciéndose en un movimiento religioso hasta llegar a ser un pastor. En el año de 1978, este hombre llevó a toda una multitud de personas a unas islas conocidas como la Guyana, a un lugar conocido como la Guyana.
Y ahí en la Guyana tenían una casa donde hacían los eventos como retiros, como actividades donde ellos estaban preparándose en su espiritualidad para estar más cerca de Dios, para limpiarse de la contaminación del mundo, para limpiarse de muchas cuestiones que ellos veían inadecuadas. Y en una de esas reuniones donde fue una gran cantidad de personas, casi 1,000 personas estaban en ese lugar reunidos, él les hablaba acerca del final de los tiempos, del fin del mundo, y que él era precisamente el que podía ayudarles para que todos ellos, todos los que estaban en ese lugar, pudieran encontrar su salvación. Esta es la foto de este hombre, Jim Jones. Era un hombre precisamente que había logrado influenciar a muchas personas, que tenía personas que lo custodiaban, lo guardaban, lo guardaespaldas. Y mira, en aquella reunión, él les dijo que para poder llegar precisamente a la eternidad con Dios, tenían ellos que quitarse la vida. Y 914 personas se envenenaron en esa ocasión. Y aquellas personas que no quisieron tomar el veneno que fue preparado en unos recipientes en donde contenía agua, y en esa agua le echaron el veneno, entonces las personas eran asesinadas, asesinadas con algún tipo de arma. Y todos los demás, obviamente, que habían tomado el agua, murieron envenenados. 914 personas fue allá en Guyana en el año de 1978. Es un caso de dónde puede llegar, a tal extremo puede llegar el fanatismo y la ignorancia, el control, en este caso, de una persona, de un líder sobre las personas, sobre los feligreses, los asistentes a una reunión. Y mira, a ese grado pueden llegar. Otro caso más, está el caso conocido de David Koresh. El siguiente hombre es David Koresh, allá en Waco, Texas. Este hombre, amante del rock, le gustaba la música rock, inclusive es la melodía con la cual entonaban los cantos y las alabanzas ahí en su congregación. Era un hombre que influenciaba a varias personas, que además dentro del mismo movimiento, él podía tener relaciones con las integrantes de ese movimiento, con las personas que se reunían ahí, sin importar que estuviesen casadas, él podía tener un acercamiento y un contacto con ellos físico, en una relación. Y este hombre tenía tal influencia sobre ellos que obviamente también formó una comunidad precisamente conocida allá en un rancho ubicado en Waco, allá en una sección de Texas, en los Estados Unidos. Y en ese lugar, en ese rancho, vivían como una comunidad. Ahí vivían como toda una familia. Este hombre en determinado momento lo empezó a investigar el FBI. El FBI lo empezó a investigar porque estaba comprando armas. Había comprado ya varias armas, tenía ahí armas este hombre, y entonces el FBI empezó a hacer investigaciones porque él tenía estaba adquiriendo esa cantidad de armas. Y en una de esas ocasiones, cuando venían al rancho a buscarlo a él para indagar sobre las cuestiones, obviamente este hombre, David Koresh, se enfrentó a balazos con el FBI. Empezó a haber ahí un tiroteo, empezaron ahí a dispararse. En el interior había cerca de 80 personas, entre adultos y algunos niños. Y después de ese enfrentamiento, durante ese enfrentamiento, este hombre mandó incendiar todo el rancho para que no los detuvieran, para que no fueran sometidos ninguno de ellos. Y entonces murieron algunos calcinados, otros habían sido asesinados por ellos mismos. Los que querían salir y escapar del rancho los mataban, y los demás murieron también quemados en el interior de esa casa en la cual ellos vivían, en este rancho. Eso fue en el año 1993, y cerca de 80 personas se suicidaron junto con este hombre, David Koresh. Es una imagen de un helicóptero en el momento en que estaba precisamente la policía y los medios de comunicación viendo lo que había, el desenlace que había de ese enfrentamiento allá en los Estados Unidos. Otro movimiento más, otro dato más, también otra noticia que es más reciente, en el año 2000, el 17 de marzo,
cerca de 800 seguidores de una secta allá en Uganda, en África. Una secta conocida como la Restauración de los 10 Mandamientos de Dios. Es un movimiento católico, o era un movimiento así católico, con sacerdotes, algunas monjas que estaban participando en ese evento. Aquí están las imágenes de algunos de los líderes precisamente de este movimiento de la restauración de los 10 mandamientos de Dios. Algunos de los fundadores, están en la parte de abajo los nombres. Este grupo de personas allá también en África llevaron a un convenio dentro de la iglesia en donde ellos se reunían. Convocaron a todas las personas que eran fieles a este movimiento, y en ese entonces lo que hicieron fue cerrar las puertas y las ventanas con tablas para evitar que todos los que estaban en el interior buscaran escaparse. Dentro de la reunión y la actividad religiosa que ellos llevaron a cabo, decidieron quitarse la vida, o más bien en este caso el líder impuso y quiso direccionar a las personas que era el momento. Dios le había hablado, alguno de ellos decía que había tenido una comunión especial entre la Virgen y el Señor Jesucristo, y que entonces era el momento de que ellos se quitaran la vida para poder pasar a la mejor vida, decían. Y entonces empezaron a rociar con gasolina el interior de ese inmueble, de esa iglesia, lo prendieron y también murieron calcinadas cerca de 800 personas. Están las imágenes de todos los cuerpos que quedaron obviamente calcinados, entre ellos adultos, niños, ancianos, mujeres y hombres que murieron calcinados en este tipo de tragedia. Ahora, estos datos precisamente son de las cosas que nos pueden hacer ver el poder de influencia y el control que mantienen o que logran tener las sectas y los movimientos religiosos. Cuando esas sectas obviamente no hay, en esos lugares, en esas organizaciones, no hay una sinceridad hacia las cosas de Dios. Y obviamente se buscan fines personales, particulares, donde se busca solamente la dirección del líder, y el líder es el que tiene la última palabra, casi que es la palabra de Dios la que él tiene, o sea, el que habla es el que tiene la palabra de Dios, y pareciera que ese hombre es el que debe de conducir sus vidas. Hay un poder muy grande de influencia precisamente en las agrupaciones religiosas. De aquí que nosotros tengamos en cuenta la necesidad de conocer qué es una secta. Vamos a ver una definición. Es una definición que da Josh McDowell, que es un predicador, un apologista de los Estados Unidos, en un libro que se conoce como Estudio de las Sectas. Precisamente él da esta definición y dice: una secta es un grupo de personas polarizadas alrededor de la interpretación particular. Aquí es muy importante. Una secta es un grupo de personas polarizadas. Polarizadas quiere decir como que están en un extremo. Y ese extremo que les ha ocasionado en su vida, en su forma de pensar, en su modo de conducirse, es por la interpretación particular que alguien hace de la Biblia. En este caso normalmente es el líder, el que direcciona ese movimiento, el que está a cargo. Puede ser un pastor, puede ser el apóstol, puede ser un teólogo, puede ser a lo mejor, no sé, un iluminado o alguna persona por el estilo. Entonces esa persona es el que hace la interpretación de la Biblia, dice, y que incurre en grandes desviaciones con respecto a las doctrinas primordiales de la fe cristiana. Incurre en grandes desviaciones con respecto a las doctrinas primordiales de la fe cristiana. Es importante que nosotros ahí precisamente podamos entender que este tipo de personas anulan doctrinas principales, fundamentales del cristianismo, y se polarizan sobre alguna supuesta nueva revelación. Alguna nueva revelación que tuvo el líder por un sueño, una visión, por alguna cuestión paranormal o no sé, algo así fuera de lo común, una visión, un ángel o algo así le habló. Y entonces, en base a esa supuesta revelación, se hace precisamente más énfasis en ello que en las doctrinas básicas, que en las doctrinas fundamentales del cristianismo, las cuales están aquí, mira.
están en la Escritura. Y estas doctrinas tú y yo las podemos conocer. Varios de los que están presentes ya conocen algunas de las doctrinas básicas del cristianismo para que la persona pueda encontrar su salvación. Por ejemplo, la Escritura nos habla de la necesidad de que el hombre se arrepienta. Y es una doctrina básica en el cristianismo. El hombre tiene que arrepentirse para con Dios, dice la Escritura. Tiene que tener un arrepentimiento verdadero hacia con Dios. Y por el otro lado también habla la Escritura acerca de la fe necesaria para ver a Jesús o para creer en Jesús, que Él es el que puede y además ha hecho lo suficiente y necesario para que nuestros pecados sean perdonados. Depositar la confianza en Cristo y en su sacrificio para encontrar esa salvación. Son dos doctrinas fundamentales en el cristianismo. De ahí en fuera hay otras doctrinas que también, por ejemplo, la Biblia habla de la santidad, que es otra doctrina fundamental en el cristianismo. Y así podemos hablar de otras doctrinas también de importancia y de trascendencia en el cristianismo. Fundamentos importantes para que una vida de una persona esté firme en las cosas de Dios y nunca se desvíe ni a diestra ni a siniestra, y para que nunca pueda errar en el camino o en su búsqueda de Dios. Son doctrinas importantes. Pero cuando la gente empieza a querer escuchar nuevas cosas, nuevas revelaciones, aprender nuevas cosas, llenarse de conocimiento, incurren precisamente en cuestiones que la verdad pueden llevarles a un grande error, pueden llevarles a una herejía, puede llevarles precisamente a ser personas que queden en un extremo, en un fanatismo, queden en un polo y obviamente incurran en el error enseñando a otros y desviándolos de la verdad. Entonces, las sectas realmente es algo muy peligroso y las sectas abundan. En estos tiempos abundan las sectas. Es necesario que nosotros podamos conocer de esto para poder entonces estar prevenidos. Otra definición de la palabra secta, ahora vamos a ver una definición social o de la psicología social, es decir, de cómo los psicólogos, analizando a la sociedad, pueden encontrar una definición. Particularmente este hombre francés, Michel Langon, este hombre nos habla acerca de una definición sobre las sectas. Él es un psicólogo reconocido en los Estados Unidos, aunque es de origen francés. Y él dice, por ejemplo, que la secta es un grupo o movimiento que exhibe una devoción excesiva a una persona, idea o cosa. O sea, puede ser alguno de estos tres aspectos o a los tres mismos. Ya sea que manifieste una devoción excesiva a una persona, a su líder, a su pastor, a su sacerdote, al obispo, al papa, a fulano, a sultano, a merengano. Le exhibe una adoración excesiva a la persona, las ideas que él transmite o que transmite la agrupación, la religión, el movimiento, y entonces al exhibir esas ideas ellos las toman como la gran revelación, como el mandamiento descendido, así como si hubiesen venido los 10 mandamientos del cielo y los israelitas hubiesen mirado ese evento. Hubiesen mirado ese evento como si fuese algo así, que algo descendió del cielo y ellos lo contemplaron. Y entonces a esas ideas se les hace una devoción excesiva. Y obviamente dice, emplea técnicas antiéticas, o sea, técnicas que son inadecuadas, que no son moralmente aceptables. Esas técnicas son con el propósito de generar una manipulación para persuadir y controlar a sus adeptos. Están diseñadas para lograr las metas del líder del grupo, trayendo como consecuencia actuales o posibles el daño a sus miembros, a los familiares de ellos o a la sociedad en general. Este hombre, psicólogo, un psicólogo social, él precisamente ve la trascendencia que puede tener las sectas en una comunidad, donde esa comunidad puede ser llevada precisamente a un mal
No sé si tú escuchaste precisamente hace algunos años que un movimiento allá en el estado de Michoacán, conocido como la Nueva Jerusalén, era conocida la comunidad, y era un movimiento pues mezclado entre el catolicismo y la misma tradición de la comunidad, o sea, tradiciones ya de antaño, donde en esa comunidad, por ejemplo, inclusive las mujeres no pueden entrar con pantalón, y cuando llegaron las reporteras ahí, los reporteros, sobre todo las reporteras, tenían que usar ahí ¿cómo le llaman? Un velo, tenían que usar faldas, las que traían ahí, pues el pantalón, tenían que inclusive llegar sin alhajas. No podían entrar las mujeres con sus aretes, con maquillaje así excesivo, y para poder estar en la comunidad, esos son los lineamientos. ¿Y en base a qué? En base a una supuesta vidente que dirigió y fomentó precisamente esos principios en esa comunidad. Bueno, el grado de influencia de esta vidente ha sido tal que las personas en esa comunidad de la Nueva Jerusalén llegaron a romper, ¿no?, la escuela, a quebrar ahí los edificios, a romper techos, paredes, y tuvo que de alguna forma intervenir la autoridad por lo que se estaba haciendo en ese lugar. Inclusive a los profesores los tuvieron que sacar de ahí, hablando, argumentando que había enseñanza inmoral en las cosas que los maestros o los profesores estaban transmitiendo a los niños. Pero ¿sabes por qué fue realmente ese problema? Las personas no querían que las personas que estaban siendo educadas, al transmitirle los maestros principios, derechos que los niños tenían, estuviesen siendo influenciados y controlados en su mente, controlados en su mentalidad para tomar decisiones como se tomaban ahí en la agrupación y donde las tomaban los líderes ahí. Entonces, ese tipo de casos es donde los sociólogos observan el daño que puede generar un movimiento así para destruir no solamente a un individuo, no solamente a una persona, no solamente una familia que está dentro de esa comunidad, sino a la misma sociedad o a la misma comunidad donde está ese sector, donde está, esta agrupación, una secta que llega a tal extremo de perjudicar a los demás. Hay distintos daños y grados de manipulación que logran los movimientos como las sectas. Hay un hombre conocido como Stephen Haas. Este hombre perteneció a una secta. Él es un psicólogo de Cambridge, y este hombre llegó a pertenecer a una secta. Por experiencia propia se dio cuenta el grado de control que tienen los movimientos religiosos. Y este hombre argumentaba 4 puntos en donde los líderes y las sectas logran controlar a las personas que están en el interior de esos movimientos. Vamos a ver estos 4 puntos. Este hombre decía que primeramente hay un control en la conducta. Un control de la conducta de las personas, inclusive de cómo vestirse, de cómo peinarse, de cómo relacionarse, de con quién se van a casar. Y hay agrupaciones donde las personas pues inclusive llegan a ese grado, y el mismo apóstol Pablo decía, porque habrá hombres que inclusive pues van a dar ese tipo de mandamientos donde les van a decir que está mal casarse, y les van a prohibir el casarse, el comer esto, el comer aquello. Y vemos cómo las personas llegan a tener un control, o los líderes en sectas quieren tener el control de la conducta de las personas, prohibiéndoles que tomen café, prohibiéndoles que tomen esto, que coman esto, prohibiéndoles que coman carne de este tipo, prohibiendo que a lo mejor se relacionen con tal o cual persona, y haciendo una prohibición como una manera de mandato, de estatuto y de liderazgo, o de una ordenanza, que si la persona no quiere conformarse a eso, entonces es relegada, es desechada de esa agrupación o de ese círculo. Controlan la conducta. Además, también el segundo punto que él observó y ve que logran controlar en estos movimientos es controlar la información, tanto para aquellas personas que están queriendo iniciar en un movimiento, aquellos que se empiezan a acercar porque lo invitó un familiar, lo invitó un amigo,
o porque conoce de ese lugar, empezó a escuchar que ahí hablan de las cosas de Dios, y ahora como la gente piensa que cualquiera que nos habla de Dios es lo mismo, como la gente tiene luego un concepto, la gente piensa que cualquiera que se acerca a hablarle de Dios es lo mismo. Es lo mismo si le habla el católico, si le habla el testigo de Jehová, es lo mismo si le habla el mormón, si le habla el evangélico, le habla el de tal movimiento que parece un poquito raro. Ahí en ese lugar donde solamente están determinadas personas. Y entonces la persona generaliza que todo es lo mismo. Y cuando alguien quiere iniciar o acercarse a un grupo, una agrupación así, controlan la información. No hay totalmente transparencia para que la persona por lo menos sepa a qué le va a entrar, a qué le va a tirar cuando ya estén dentro de ese grupo, de esa agrupación. Y entonces controlan la información a ellos para saber, antes de ingresar al grupo, aún dentro del grupo, ya estando dentro del grupo, también controlan la información, sobre todo la información que llega del exterior. Cuando alguna persona les quiere dar un consejo, oye, ¿qué crees? Que mira, me informé, estuve investigando, hay estos datos, hay estas informaciones que son constatadas, que hay evidencias, que son reales, que en este grupo donde tú estás yendo hay este tipo de cosas que serán. Hay abusos sexuales, ahí hay robos, ahí mira, este pastor ya tiene tantas denuncias, tiene tantas demandas, tal persona, la verdad, lleva a las personas a este estilo de vida. Y mira, hay gente que aún presentándole esas evidencias, sus ojos no se abren, sus ojos no son abiertos, porque han logrado tener tanto control, por ejemplo, las agrupaciones, entre ellas están los testigos de Jehová, porque parece que el único que manda ahí es el cuerpo gobernante de los ancianos, que quién sabe quiénes son, nadie los conoce. O sea, por lo menos ninguna persona común, me refiero de aquí de la ciudad de Nezahualcóyotl, de los municipios de aquí cercanos a nosotros, saben quién es el cuerpo gobernante. Pero como el cuerpo gobernante ha dictado cartas y ha establecido estatutos dentro de la misma organización, ya se le da por hecho lo que él dice. Y han tenido tal control sobre las personas que al llegar información externa, la verdad es que las personas no alcanzan a ver el peligro en el que se encuentran. Otro tipo de control que tienen es precisamente el control de las ideas. ¿A qué nos referimos o a qué se refiere más bien aquí el autor? El control de las ideas, el controlar los pensamientos, el controlar los pensamientos. Cuando de repente alguna persona por ahí ve algo que no es de acorde a su conciencia, a lo que establece la Escritura, ¿sabes qué es lo que hacen los líderes? Por ejemplo, tienen argumentos, frases y hasta textos bíblicos que tuercen de alguna forma para callar la inquietud de esas personas y que esas personas no estén analizando las cosas. Es decir, lo que en este principio, en este punto vemos es que los líderes y las sectas lo que buscan controlar es la razón o el entendimiento de las personas, para que no analicen las cosas, para que no piensen, para que no hagan un juicio. Y obviamente ahí entran en ciertas situaciones mencionando, aunque está equivocado, está mal el que se analicen las cosas. No juzgues al ungido de Jehová, no juzgues al siervo de Dios. Es que tú estás mal, hermano. Mira, el Señor Jesús nos enseñó a no juzgar. No juzguéis para que no seáis juzgados. Y entonces, con ese tipo de frases, lo que busca es tener control de ese tipo de ideas o de los pensamientos y de las cosas que una persona se siente inquieta en su conciencia o en su razón, en su juicio, en su entendimiento de cosas que no son adecuadas. Y entonces son calladas las personas o son de alguna manera serenadas, aquietadas. Otro control más, dice este hombre, este psicólogo, dice también que el control de las emociones. El control de las emociones. Y las emociones precisamente es una de las cosas que más les gusta y buscan, obviamente, tener en control de las personas. De ahí que yo creo que en parte lo que veíamos hace 8 días, donde nosotros veíamos la melodía, las músicas que se escuchaban hace 8 días, que obviamente lo que buscan es tener contenta a la gente, controlar sus emociones, que la persona se sienta contenta en una reunión donde le tocan ahí los tigres de Cristo, ¿no?
donde le tocan ahí a lo mejor alguna agrupación y lo llevan a un concierto, y hermanos, vamos a organizarnos aquí con las iglesias de Ciudad Nezahualcóyotl y vamos a mandar a traer a los Tigres de Cristo, o traemos allá a lo mejor a la banda de Rojo, a Petra, vamos a traer algún grupo, no sé, musical, para que los jóvenes se acerquen a Cristo. Y entonces de ese tipo de formas empiezan a buscar el control de las emociones. También cómo buscan más el control de las emociones de las personas a través de los supuestos milagros. De los supuestos milagros donde las personas están en una reunión, a lo mejor las personas ahí con un acompañamiento de piano, de música, algunos instrumentos, se pone a lo mejor un ambiente preparando los músicos, un ambiente a lo mejor de expectación con la melodía, y de repente el predicador, el pastor, empieza ahí a orar por las personas se caen ahí al piso, algunos empiezan ahí a convulsionar, a sacudir, y entonces los espectadores empiezan a decir dentro de sí: aquí está Dios, aquí está el poder de Dios, y sus emociones son afectadas de alguna forma. Esto es algo muy peligroso. Todas estas cosas que estamos comentando son precisamente el daño que generan las sectas y el grado de manipulación que pueden lograr tener. El control de la conducta, el control de la información, el control de las ideas o de los pensamientos, y el control de las emociones. Yo quiero decirte que si las personas, un líder, un predicador, empieza a controlar tu vida con alguno de estos elementos, con alguna de estas cosas, eso es un grande riesgo para tu vida. Si alguna persona empieza a controlar tus emociones, es algo muy delicado, es algo muy terrible. Si alguien empieza a controlar tus pensamientos, si alguien empieza a controlar tu conducta, la información que llega a ti, la verdad es que es algo de sumo cuidado. Debemos de estar alertas respecto a esto para evitar que obviamente venga algún mal. Hay otro hombre, también es un psicólogo, un psiquiatra y sociólogo, que habló él habló de 8 puntos. Él tiene como referencia 8 puntos donde se puede analizar o identificar a un movimiento sectario, una secta. Este hombre es el doctor Robert Lifton. Este doctor en psiquiatría, este hombre daba 8 puntos. Yo quiero comentar algunos de ellos y ahorita vamos a ir entendiendo con algunos comentarios más respecto a estos criterios. El primer criterio, vamos a verlos ahorita todos en general, por favor. El primer criterio es el control de la atmósfera social y de la comunicación humana. El tipo de control, esto a lo mejor es un tanto más así como resulta académico, no sé cómo expresarlo, pero la idea es que nosotros podamos tener en claro a qué se refiere estos conceptos. Todos estos controles o la forma de manipulación que tienen las sectas solamente es como un medio de información para nosotros. El control de la atmósfera social, la comunicación humana, la manipulación mística, ahorita vamos a ver cada una de ellas. Redefinir el lenguaje, la doctrina es más importante que las personas, la ciencia sagrada, el culto a la confesión, las demandas de pureza inalcanzables y la dispensación de la existencia, es decir, como que se vuelven controladores de quién puede vivir, o sea, como si ellos decidieran quién vive y quién tiene que morir. El primer punto que maneja este doctor es precisamente el control de la atmósfera social y la comunicación humana. Tiene relación con lo que ya veíamos, el controlar la información, que hablaba en este caso el psicólogo Stevie. El control de la atmósfera social está implicado en la comunicación de los seres humanos, o sea, limita la comunicación hasta con sus mismos familiares. Luego limitan la comunicación consigo mismo, es decir, que no le quieren dar tiempo a la persona para que reflexione.
para que se ponga a considerar cómo ha estado viviendo dentro de esa agrupación, cómo ha sido su vida. Realmente es una persona que tiene control de su vida en el sentido de que tiene la libertad de decidir sobre esa vida, sobre sus decisiones, sobre sus vidas, sus actos, sus hechos, o está haciendo las cosas porque alguien se lo está imponiendo, porque alguien se lo ha estigmatizado, se lo ha puesto como un estándar que obviamente es inadecuado, que no concuerda con la Escritura. Y entonces las personas están limitadas a reflexionar, a comunicarse con los demás, están limitadas a buscar información, están limitadas inclusive consigo mismos. No debe de haber tiempo para estar pensando y reflexionar. Inclusive en este punto, por ejemplo, hay agrupaciones donde las personas se les lleva a tener un pacto de silencio, donde ya están dentro de un círculo y entonces se les invita a tener un pacto de silencio. ¿Qué pasa? Muchas veces, quiero decirte que no es a la primera asistencia a ese tipo de grupos. Las personas, por ejemplo, pueden llegar, estar asistiendo varias semanas a ese lugar, recibir estudios, a lo mejor recibe una administración personal, pasa una etapa donde le están dando ciertos estudios y enseñanzas, y ahí donde ya hay a lo mejor una cercanía más estrecha, donde empieza a pasar a ciertos niveles jerárquicos dentro de esa misma organización, la persona entonces empieza a tener mayor compromiso y se le pide un compromiso, a lo mejor un pacto de silencio, donde no tiene que hablar de las cosas que se escuchan ahí, y sobre todo si son del predicador. Es decir, si el predicador anda relacionado con alguna de las feligreses, debe de entrar en un pacto de no comunicarlo ni con su familia, ni con su propia familia. Así opera, por ejemplo, la Luz del Mundo. La Luz del Mundo, mira, en esa organización, el hombre que está dirigiendo esta organización, Samuel Joaquín, ya lleva muchas acusaciones sobre pederastía, inmoralidad sexual, adulterio, violaciones, abuso sexual sobre las personas, y ese hombre sigue libre, y ese hombre sigue dando ahí sus cultos, sigue teniendo sus reuniones, pero los que han estado cercanos a él, los incondicionales, los que están incondicionales a él, los que son más próximos, su círculo más cercano, entran en un tipo de pacto de silencio. Obviamente eso lo que hace es tener el control de la atmósfera para evitar comunicar cuestiones que ellos saben que no son correctas, que no quieren que salgan a la luz. Que los mismos feligreses no se den cuenta que el pastor es un violador, que el pastor es un ladrón, que el pastor es un hombre que anda en la borrachera, que no se den cuenta que el pastor ha estado en adulterio. Y tienen ese círculo de personas que les ayudan, aún que los encubren, que son una tapadera para ellos, que la verdad han sido alcahuetes de ellos, y eso obviamente genera una destrucción. Hay una noticia que yo quisiera leerte precisamente de lo que genera este tipo de sucesos, o sea, este tipo de compromisos. Es una nota que salió en la revista Proceso el día 14 del mes pasado, 17 de julio en la revista Proceso, salió esta nota de un pastor que abusó sexualmente de dos jovencitas. Una de ellas ya de 19 años y la otra tiene 20 años. Pero este pastor de una comunidad conocida, o es una asociación religiosa, que se conoce como Sendero de la Luz de la Asamblea Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. El pastor llamado José Manuel Herrera Lerma. Un pastor ya de una edad avanzada, ya es un anciano el señor, pero llevaba más de 8 años abusando sexualmente de estas jovencitas, es decir, que desde los 11 más o menos, desde los 11 y desde los 12 años había abusado sexualmente de 2 hermanas. La mamá llegó a esta agrupación con el propósito de recibir ministración en las cosas de Dios. Llegó a este hombre, una mujer que está divorciada, necesitaba trabajo, necesitaba apoyo, pero sobre todo ella decía, necesitaba yo la fortaleza de Dios, el aliento de Dios. Llega a esta agrupación, empieza a tener cercanía, es decir, en la comunicación, en la relación, en el servicio, en la administración que le daba este pastor a ella. Y la relación se volvió tan estrecha que esta mujer le confió a sus hijas, a este hombre,
no solamente es la única mujer, muchas mujeres ahí que están en una situación similar, separadas, divorciadas, son madres solteras, reciben de alguna forma dirección de este hombre y apoyo. Entonces empezaron a confiarle a sus hijos para darles él según un adoctrinamiento. En ese tipo de adoctrinamiento va por etapas y conforme van avanzando en las etapas, pues se vuelve un círculo más íntimo. Conforme van avanzando, ellas decían, pues para nosotros era, las niñas decían en aquel entonces, en su adolescencia, pensaban que era pues algo muy bueno, porque decían ellas, estamos creciendo en las cosas de Dios, o sea, sentían que crecían espiritualmente, conociendo más de las cosas de Cristo. Y en esa cercanía, conforme iban creciendo o conforme se iba haciendo más estrecha la cercanía con este hombre, entraban a un estado donde las ministraba, ya sea por grupo o en ciertas sesiones eran personales, particulares. Y en esas sesiones particulares, este hombre cometía violaciones, tocamientos, abuso sexual, agresiones sexuales sobre ellas. Y 8 años estuvieron ellas con una mordaza para no hablar lo que estaba aconteciendo con ellas. 8 años, hasta que un día una de ellas ya no pudo aguantarse más. Y lo confesó con una tía, que no es de esa provincia, es de otro lugar, de Chihuahua. Y empezó a salir esto a la luz. Y obviamente empezaron a salir los comentarios, pero las autoridades lo primero que hacen es preguntar, ¿y por qué te callaste tanto tiempo? ¿Y por qué guardaste silencio tanto tiempo? ¿Por qué apenas lo dices? Obviamente pues ahí entra precisamente lo que hemos comentado, el grado de daño que genera el control de este tipo el daño y la manipulación que generan este tipo de personas y agrupaciones no solamente sobre la conducta, sino la comunicación de las personas. Entonces, este hombre logró ponerles una mordaza a estas jovencitas durante 8 años. Y no solamente eran las únicas, hay referencias que otras más también habían sido abusadas sexualmente. Solamente esas 2 jóvenes denunciaron, las otras se callaron por temor a las represalias, por temor a lo que dijera el pastor, por temor a lo que pudiera pasar en su vida espiritual. Fíjate a qué grado logra controlar la secta y los líderes a las personas, tener miedo de hablar la verdad y de confesar las cosas por temor a que algo venga en repercusión a su vida espiritual, que se pierdan eternamente. Una de las frases que este hombre manejaba con las mujeres es que iba a venir un torbellino del infierno y se iban a ir precisamente al infierno. O sea, ese torbellino se las iba a llevar al infierno, y dice, y no solamente tú, sino tu familia se va a ir al infierno. Entonces ese tipo de agresión, ese tipo de intimidación les llevaba a quedarse calladas y a guardar silencio, porque obviamente ellas decían, no quiero yo irme al infierno, mucho menos quiero que mi madre se vaya al infierno, ella no ha hecho nada para que esté en ese lugar. Entonces había una serie de control sobre este tipo de cosas o sobre este tipo de eventos. Entonces, este psicólogo o psiquiatra nos habla precisamente de ese control que generan las agrupaciones a tal grado de evitar la comunicación tanto grupal como individual, o sea, la reflexión consigo mismo, y generan ese tipo de control sobre las personas. Otro dato más que vemos en esta diapositiva, la siguiente diapositiva, es la manipulación mística. Algo que les encanta a los falsos maestros, algo que les gusta a los líderes así, que están reprobados delante de Dios, es la cuestión mística, o sea, así la pompa, las cuestiones sobrenaturales, las grandezas. Y este hombre nos dice lo siguiente, el psicólogo, psiquiatra nos dice que se construye premeditadamente. O sea, la manipulación mística es como una actuación ahí en el escenario. Ahorita vamos a ver un video para nosotros darnos cuenta del grado de manipulación mística que se hace en los movimientos religiosos. Se construye premeditadamente una atmósfera, entre comillas, espiritual, que parecen espontáneas.
pero que en realidad son artificiales y están planeadas y se estudian. ¿Con qué propósito se estudian? ¿Qué es lo que se busca? Para producir un efecto. Para producir un efecto. Ese es el objetivo. El objetivo es que las personas, el ver todo el show, el espectáculo, la gente quede impresionada, quede anonadada, quede asombrada, admirada con lo que está aconteciendo ahí y diga: wow, aquí está Dios, aquí está el poder de Dios. Este realmente es un siervo de Dios. Esta persona realmente nos está hablando de parte de Dios. Aquí está Dios entre nosotros. Ese es el efecto que quieren buscar los charlatanes, la gente ahí mítica en este tipo de escenarios. ¿Qué más nos dice este punto? Dice que también la gente interpreta ese evento, ese efecto, la interpreta como una experiencia espiritual, al ignorar que fue una situación prefabricada. Vamos a ver el video. Es un video precisamente de un predicador televangelista conocido en muchos países. Es un televangelista, se denomina un evangelista que aparece en la televisión y que lo ven en distintos países, y es un televangelista que habla de la prosperidad. Su doctrina es la prosperidad. Entre 8 días vamos a estar hablando un poquito sobre las distintas doctrinas para entender precisamente lo que hablan los falsos maestros. Y este tipo de doctrina que manejan es referente a la abundancia económica, que Dios quiere darle abundancia económica a las personas. Y es Cash Luna, se llama este hombre, ahí transmitido en enlace, ese canal de televisión por cable. Vamos a ver este video para ver la manipulación mística mística que ocurre ahí en estos lugares. Es una supuesta iglesia. Vamos a verlo. No sé si me estoy explicando. ¿Qué puedo hacer yo? Edgar, ven para acá. Orlando, venga para acá. Corran los dos. Rápido. Párate ahí. No te muevas. Ven aquí. Pase de esa Biblia para acá. Ahí hay una línea de poder de Dios. Yo lo declaro. Allí hay. Pase. Corra. Pase. Camina y pase. ¿Sé cómo funciona? No. Solo sé que lo tengo. No sé cómo funcionan mis pulmones, pero no esperé ir al colegio para que me dijeran que tenía pulmones para respirar. Yo me puse a respirar de niño y no sabía que tenía pulmones. El Hijo de Dios vive dentro de mí, vive dentro de ti. ¿Recibiste a Jesús hace una semana? Jesús está dentro de ti. El Hijo de Dios está aquí adentro de ti. Luisito, el de la batería, venga, rápido. Pase esa línea. Alan, venga. Llegue hasta donde pueda. ¿Qué te pasó al llegar ahí? Chao, hijo. Más. Pastor Neyo, párate en esa línea que está ahí. Párate en esa línea donde está la Biblia. Pastor Pepe, ve y párate en esa línea.
Mira, ese tipo de personas, la verdad, recibe dinero, les manda a gente de otros países dinero, supuestamente porque pues en ellos está, según la evidencia de que Dios los ha levantado como unos siervos de Dios, como grandes ministros de Dios. Obviamente ese fin escénico, esa escenificación, lo que busca es producir un efecto de impacto, de impresión en las personas, que logre cautivar, por un lado, sus emociones, porque la gente ahí emotivamente, pues a lo mejor considera que Dios está ahí, a lo mejor hasta asociada a ciertas reacciones de su mismo cuerpo, siente un calor, siente un frío, siente algo ahí, y la gente piensa que es la presencia de Dios, cuando realmente es una cuestión de pura actuación, ¿no? La gente pues luego llora hasta por ver las telenovelas, por ver las películas, y no por eso uno puede decir que Dios está en un evento así. Obviamente quiere generar una atmósfera muy espiritual, o sea, donde la gente tenga el concepto de que realmente ahí está Dios entre ellos. Aparenta ser algo espontáneo, aunque en realidad es algo artificial, es decir, es algo que ya había sido planeado, estudiado, con el propósito de producir un efecto en la gente. La gente lo interpreta, los asistentes, muchos de ellos, y no solamente los que están en ese lugar, sino que los que lo ven a distancia en otros países, en otros continentes, interpretan ese efecto como una experiencia espiritual. Algunos consideran que es algo realmente sobrenatural. Y obviamente pues es una ignorancia realmente que las personas tienen, una ignorancia en que lo que se busca es una manipulación. Desgraciadamente hay mucha gente que cae en estos lazos, en estas redes de manipulación mística. Redefinir el lenguaje, que es otra de las cosas que llegan a hacer este tipo de líderes. Y en esta redefinición del lenguaje es cambiar conceptos importantes de la Escritura, inclusive hasta cambiar la versión de la misma Escritura. Ahorita vamos a ver un caso o un ejemplo. Cambiar palabras de la misma Escritura. Y eso es con el objetivo precisamente de transmitir una idea y una enseñanza que esté congeniando con la agrupación, con el movimiento. Por ejemplo, vamos a ver en el caso del Comité Gobernante de los Testigos de Jehová, que es un comité que supuestamente hizo una traducción o la traducción de El Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, que es una versión aberrante, que es una versión realmente poco creíble en cuanto a la traducción que se hizo de las Sagradas Escrituras, pero nada más firma ahí el comité de traducción, no dice quiénes fueron ni cuáles son sus especialidades, si estudiaron griego, si saben hebreo, si conocen el arameo, que son las lenguas originales, para poder traducir una versión de la Biblia a distintos idiomas. A cualquier idioma tienen que ser expertos en conocer precisamente las lenguas originales de los textos sagrados. Sin embargo, ese comité de los Testigos de Jehová hizo una traducción, la cual han publicado, se ufanan, se llenan de orgullo porque han alcanzado pues más de 41 millones de ejemplares que han sido impresos a lo largo ya de varios años, cerca de los años 70 para acá. Entonces la gente piensa que es creíble por lo que se ha hecho, porque ha firmado ahí un grupo gobernante de una asociación como esta, los Testigos de Jehová. Vamos a ver un caso en la misma Escritura de los Testigos de Jehová. Esto aparece yo lo tomé de una versión en línea que aparece ahí en internet, de la versión de la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. Es el pasaje de Génesis 1, verso 1 al 2. Va a aparecer en la pantalla. Es Génesis 1, esta es la versión que manejan los Testigos de Jehová en la Biblia que ellos cargan, que se conoce como la traducción del Nuevo Mundo. Dice así: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. El verso 2 dice: ahora bien, resulta que la tierra se hallaba sin forma y desierta, y había oscuridad sobre la superficie de la profundidad acuosa. Y aquí dice: y la fuerza activa de Dios se movía de un lado a otro sobre la superficie de las aguas. Se movía sobre la superficie de las aguas. Según ellos, aquí la palabra que tradujeron así como fuerza activa,
es la palabra hebrea geruah, y según ellos hacen referencia a que esta palabra se refiere a espíritu, se traduce también como viento, y ya después anotan ellos que es una palabra que puede denotar una fuerza activa invisible. Esto que les estoy leyendo es como un pie de nota que ellos tienen en esa versión en línea, donde hacen referencia a por qué sacaron esa palabra de fuerza activa. Ahora, la traducción puede ser espíritu o viento, eso es correcto. La palabra hebrea que originalmente viene en esta parte de la escritura se puede traducir como viento o como espíritu. Pero si nosotros conocemos un poquito los que han sabido de los testigos de Jehová, pues ellos hablan o niegan la divinidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo niegan, ellos consideran que es una fuerza, una energía, un poder, algo así, una energía solamente, y no lo consideran como una persona. La Biblia nos habla que es una persona, el Espíritu Santo. Es una persona que obviamente es Dios. Y entonces, para que este texto se acoplara a los principios que ellos manejan en su agrupación, entonces a ellos se les hizo más fácil, en vez de ponerle espíritu o ponerle pues viento, pues le pusieron mejor la fuerza activa. Pero eso realmente no define, no es la palabra, o sea, no se están apegando ni siquiera a la misma palabra original. Ni siquiera se atrevieron a ponerle viento, le pusieron más bien fuerza activa, haciendo referencia a una energía. Este es un ejemplo del cambio de lenguaje. Obviamente aquí se cambia el lenguaje para tratar de infundir o fundamentar una doctrina que ellos promueven, que es precisamente pues una enseñanza en la cual se niega pues la divinidad del Espíritu Santo, donde se quita esa distinción a la persona del Espíritu Santo como Dios. Entonces se manipulan textos sagrados, puede ser aún en el mismo lenguaje, en las enseñanzas, en las pláticas, en las instrucciones, en los estudios personales, en las revistas que te venden, en los libros que se manejan normalmente, que se manejan a un lado. O sea, siempre traerán una Biblia. Pero mira, primero te sacan la revistita, o primero te sacan otro libro, o primero te sacan otro compendio, o primero te sacan ahí su estándar de fe, y no llevan la Biblia por delante. Entonces, esto es para buscar cambiar precisamente el lenguaje de las cosas que entre ellos se manejan, se han adoptado y los buscan comúnmente. Esa es la versión del Nuevo Mundo. Vamos a ver, para no quedarnos con esta idea de los testigos de Jehová, lo que dice realmente la Escritura en Génesis 1, del verso 1 al 2. La Reina Valera, que es la traducción, una de las traducciones más apegadas a los textos originales en el castellano. Hay otras versiones, por ejemplo está la King James, que es una traducción inglesa que se realizó más o menos en el año 1600. Es una de las traducciones más antiguas, y a pesar de que lleva varios siglos que fue traducida, sigue empleándose en los Estados Unidos. Solamente se le modifican algunos léxicos, actualizándolos, algunas palabras para actualizarlas al inglés contemporáneo, pero realmente en el contenido es lo más apegado, es lo más verídico que se tiene en esa versión inglesa. En el castellano tenemos la versión Reina Valera 1960, y nos dice aquí Génesis 1, del verso 1 al 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y la tierra estaba sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La palabra ahí hebrea precisamente hace referencia a espíritu, y obviamente está hablando al Espíritu de Dios. No era solamente una cuestión energética, o sea, no era una cuestión energética, una cuestión de energía, ni siquiera un viento, sino era Dios orquestando y organizando la creación, en este caso el Espíritu Santo, que estaba llevando a cabo esa creación con su poder, con su atribución de crear y de hacer todas las cosas. Ahora, entonces, esa manipulación del lenguaje es una de las herramientas que usan las sectas y los movimientos para distorsionar
precisamente y controlar a las personas, llegar a tener el control de ellos. El siguiente punto es: la doctrina es más importante que la persona. En esta sección o en este punto donde los líderes, las agrupaciones buscan precisamente estandarizar su doctrina y que nadie está sobre la doctrina, ni siquiera las mismas personas están sobre la doctrina. Lo que se busca es precisamente controlar con enseñanzas, con herejías, tener el control de las personas, y no solamente en su pensamiento, en sus ideas, sino aún en su conducta. Las doctrinas, lo que refiere la palabra como una doctrina, es una enseñanza. Jesús, por ejemplo, cuando hablaba cuestiones ahí, cuando se ponía en la barca para transmitir una enseñanza a las personas, por ejemplo, la parábola del sembrador, pues es una especie de doctrina. O sea, Jesús estaba dando ahí doctrina, estaba dando enseñanza. Y cuando esas doctrinas son transmitidas, obviamente si las doctrinas están conforme a la Escritura, esas doctrinas nos van a llevar a Dios. Nos van a permitir estar cerca de las cosas de Dios. Pero si esas doctrinas realmente son doctrinas que distorsionan la palabra o han distorsionado la palabra para que a fuerzas quepan en su pensamiento, o sea, la gente tuerce la Escritura de tal manera que le ajuste a lo que él quiere decir. Como una persona que quiere ponerse un pantalón, está muy ajustado, está muy apretado y a lo mejor ya no le queda el pantalón y a fuerza se mete en ese pantalón. Así luego la gente quiere obrar en la Escritura, mover textos, trasladarlos, algunos hasta no traducirlos, quitarlos como lo hacen en algunas versiones de la Escritura, cambiar las palabras. Y entonces lo hacen con el propósito precisamente de que la doctrina o que la palabra se ajuste a la enseñanza que ellos tienen. Y aquí se lleva a las personas a tener una doctrina y la doctrina resulta ser más importante que las personas. Es decir, no importa que el ser humano experimente en realidad, no importa qué es lo que esté pasando el ser humano, la creencia, el dogma es más importante, Por ejemplo, muchas veces vemos que la Iglesia Católica ha transmitido tantos dogmas a las personas que cuando una persona quiere acercarse a las cosas de Dios, ¿cuánto le estorban esos dogmas? Una persona a lo mejor que tiene a su hijo, está buscando de las cosas de Dios y ha recibido el dogma de que si su hijo no es bautizado, entonces su hijo se le va a ir al limbo. Si ese niño va a morir, no va a encontrar salvación, no va a poder encontrar una redención. Y entonces la gente, creyendo esos dogmas, la gente tiene mucho temor. Y empieza a pensar y a tener a lo mejor hasta pesadillas, a sentirse muy mal. Además está la presión de los familiares que son muy fervorosos en la cuestión católica para esos aspectos. ¿Y por qué no bautizas a tu niño? Y Dios te va a castigar. Y ese niño se te va a hacer muy enfermizo. Y ese niño le va a ir muy mal. Y empieza a haber precisamente más presión. Los dogmas son más importantes que las personas. Los dogmas son más importantes que las personas. Las creencias rebasan inclusive la conciencia individual. Es decir, esos dogmas que son impuestos, aún hasta las personas les lleva a violar su misma conciencia. En esos pactos que hacen luego de silencio, su conciencia le da un testimonio y le dice, es que eso lo que está haciendo el pastor no es correcto. Lo que está haciendo el hermano fulano de tal, que tiene más tiempo, que es un anciano ahí en la iglesia, que ya es un presbiterio, aunque ya es un hombre ahí de importancia dentro de la iglesia, está mal y la conciencia le da testimonio. Pero vienen los dogmas y entonces es invalidado lo que la conciencia dice, rebasa la conciencia. Y las personas son precisamente controladas en base a eso. Los dogmas comunes que hay en distintas organizaciones, hay algunas organizaciones que inclusive hasta prohíben ir al médico, ¿no? Algunas agrupaciones que si tú vas al médico casi que es un pecado. Eres un incrédulo, eres una persona que te falta la fe. Y entonces se imponen dogmas donde también se busca controlar de esa manera a las personas, imponiéndoles un dogma, una creencia, una doctrina, una enseñanza, que ir al médico es pecado, que irte a hacer un chequeo, eso está muy mal, tú estás dudando de Dios,
¿Qué no dudas? ¿Qué no confías en el poder de Dios? Dice la gente. Y mira, a veces, aunque la gente se siente muy mal, hay personas que luego por el dogma se han sentido tan mal, pero no quieren ir al médico porque el pastor les dijo que no, que eso está mal. Están a punto de morir, necesitan una transfusión sanguínea. No, pero es que eso no está bien, eso en la Biblia está prohibido. Y la gente no se hace una transfusión, no se somete a una operación. Necesitaba ahí a lo mejor una operación urgente, rápida, pero necesitaba también una transfusión para poder resistir la operación. Y mira, ya nada más por eso se dejan ahí a la voluntad, no de Dios, no se dejan a la voluntad de Dios, se dejan más bien a una negligencia, a la voluntad ahí de que obviamente es una cuestión donde la gente actúa con una negligencia tal. Pero todo esto por un dogma. La gente dice, no, pues yo me encomiendo a Dios, quiero ser fiel a mis principios, quiero ser fiel a lo que me enseñaron los ancianos, los maestros, el predicador, el hermano fulano de tal. Bueno, la gente se encomienda a las doctrinas realmente, no a Dios. Se encomienda a sus dogmas, no a Dios. Y obviamente eso ha llevado a personas a incurrir en tremendos daños. Se le pierde un familiar, se muere un familiar porque no hubo una operación que necesitaba al no querer recibir una transfusión. Se enferma un familiar y no quieren ir al médico y ya está ahí convaleciendo, está a lo mejor con una situación muy crítica, pero por no recurrir, por no querer de alguna forma ellos dañar y manchar sus dogmas, sus doctrinas, que resultan más importantes que su persona, entonces las personas se abandonan a sus seguimientos, a sus doctrinas. Aún en el mismo día de reposo, y no estoy hablando aquí de una invalidación del día de reposo, el Señor Jesucristo habló, hay un mandamiento en la Escritura, el mandamiento es muy importante, hay que guardarlo. 6 días trabajarás, el 7º reposarás, dijo el Señor Jesucristo, o dice la Escritura ahí en el libro de Éxodo. El Señor Jesucristo nos decía precisamente, ¿qué hombre de ustedes, si su buey, si su asno cae ahí en un hoyo, no va y lo saca? ¿No va y hace misericordia ahí con su asno? ¿No va y lo desata para que vaya a beber agua? Y esta mujer que necesitaba la ayuda, un milagro, ahí Jesús lo aplicaba al beneficio que hizo en el día de reposo. Pero mira, la realidad es que las personas consideran que el dogma es más importante y no hay que transgredir un dogma. Y se empieza a ver precisamente el cristianismo así, y la Escritura se interpreta de esa forma en ciertos momentos. Esto genera precisamente el control sobre las personas en su conducta, al imponer doctrinas que controlen el pensamiento. También aquí se puede hacer referencia, o en ese punto, a algunas personas que están gravemente enfermas, que no importa su enfermedad, Dios lo quiere sanar, Dios lo va a sanar, y a lo mejor hasta hacen una oración ahí por él, hacen una oración, oran por él, pero no va la persona a consultar, a recurrir a un médico para corroborar solamente y salir de esa condición en la cual se encontraba, y descartar que realmente ya la enfermedad ha sido erradicada, sí, por la gracia, por un milagro de parte de Dios, por un favor de parte de Dios a su vida. 2 Corintios, en el verso 11, capítulo 11, verso 3. Nos dice aquí la Escritura: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Aquí el apóstol Pablo está hablando precisamente de la preocupación que él tenía, porque los cristianos ahí en Corinto tenían falta de discernimiento
y cualquier cuestión que ellos percibían como algo espiritual o algo muy espiritual, lo daban por bien recibido. O podía ser ese el peligro que él veía y se anticipaba el apóstol y decía: tengo miedo, tengo temor, me preocupa. Que así como la serpiente cuando engañó a Eva y la engañó seduciendo sus sentidos, también ustedes sean engañados de una sincera fidelidad a Cristo. El verso 4 dice: porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. O sea, le das la bienvenida, lo recibes en casa, lo pasas ahí, te tomas un cafecito con él, lo recibes con las puertas abiertas. Les estaba diciendo: tengo temor de que ustedes les prediquen de otro Jesús y ustedes se lo crean. Ahora le estaba hablando a cristianos, le estaba hablando a gente que había experimentado su salvación, que había tenido un encuentro con Dios, que realmente habían observado, habían sido testigos de cómo Dios se manifestaba, trayendo poder, salvación, sanidades, etcétera, las cosas que se habían manifestado en esta iglesia, pero él tenía un temor. Que sus sentidos estaban siendo engañados o fueran engañados, fueran seducidos tras ideas erróneas, movimientos, sectas o agrupaciones inadecuadas. Y dice: y ustedes lo aceptan, ustedes los toleran, los reciben, le dan la bienvenida, no opinan, no acallan eso, no lo detienen, no lo frenan. Y eso es algo muy peligroso en este tiempo. Sabes, hay muchas personas que han sido influenciadas por nuevas doctrinas y agrupaciones que han sido influenciadas por nuevas doctrinas, y antes a lo mejor estaban con un grado de espiritualidad, se les veía más o menos una sinceridad en las cosas de Dios, pero al entrar esas nuevas doctrinas y esos nuevos movimientos y esas nuevas filosofías aún pseudocristianas, dentro de las iglesias, mira, han desbaratado iglesias con ese tipo de pensamientos. Que Dios libre nuestras vidas, que Dios libre la iglesia de que ese tipo de cosas sean toleradas y sean recibidas en el cuerpo de Cristo, en la iglesia de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos y hacemos una oración. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, para ser de aquellos que están avisados, Señor, de ser cuidadosos. Ayúdanos, sabemos que quieres aún darnos más elementos y herramientas para poder también discernir, Señor, este tipo de cosas, las sectas, los falsos maestros, Padre, para guardar nuestras propias vidas, nuestras almas, pero aún también para guardar, Señor, Padre, a la iglesia, guardar, Señor, el evangelio verdadero, Señor. Ayúdanos, Señor, te pedimos de tu dirección y de tu ayuda para discernir y tener el entendimiento necesario en las Escrituras para que podamos vivir conforme a ellas, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Bueno, con la ayuda de Dios estamos aquí el próximo domingo. Que tengan buena tarde. Dios los bendiga. Estamos para servirles.